¿Ya te dio la plática, Lorena? Sí, ya. Ayer. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos. Hoy 27 de mayo del año 2021. Estamos aquí pues celebrando segunda edición del conversatorio culinario de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Mi nombre es Luis Avilés, soy chef ejecutivo en el Campus San Rafael. Y bueno, hoy tenemos una conferencia muy interesante cuyo nombre es Hablemos algo de pan. Nuestro invitado es el químico Jesús Castillón Jardón. Él es el director del Centro de Investigación en Cereales de la Facultad de Química de la Universidad del Estado de México. Estudió la carrera de químico, después hizo una especialidad, una maestría en nutrición, ha hecho especialidad en gastronomía por parte de la Universidad Iberoamericana y bueno, es uno de los investigadores más importantes de la Facultad de Química y de la Universidad del Estado de México. Ha sido director de tesis de innumerables tesistas que durante varios años han pasado por él y es uno de los responsables justamente de equipar el laboratorio de investigación en cereales de la Facultad de Química, haciendo convenios con empresas, haciendo investigaciones. Entonces realmente es un honor, además de una amistad que tenemos de hace muchos años, Chucho, es un honor que hoy puedas ofrecernos esta plática, sobre todo en este marco que es el marco del conversatorio culinario, donde la temática es pan, café y vino. Y bueno, en temas de panificación, ¿quién mejor que tú para podernos platicar de él? Muchísimas gracias, Chucho, por aceptar la invitación. Sí, gracias, Luis. No sé si me escuchan bien todos. Gracias por la invitación, Luis, y de alguna manera también va a estar otro amigo que es Fabricio, él está en el Centro de Investigación en Guadalajara, con mucha experiencia también, con muy buen panadero, tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, quería preguntarles primero a ustedes, chicos, qué es lo que les gusta, qué les llama la atención del pan, sobre todo en los del área de gastronomía, y las pláticas que han tenido con Lorena, con Tonatiu, ¿qué les ha llamado la atención en base a esto? Me gustaría escuchar algunas opiniones antes de empezar a hablar de esto. Comenzar. Buenos días, nuestro querido invitado. Muchísimas gracias por la participación en estos webinars y por la coordinación. Gracias por la organización y la coordinación con el invitado. Me gustaría comentar que a mí lo que más me atrae es el hecho de que a través de las recetas de pan trascienden las culturas, ¿no? A pesar de las colonizaciones y todo esto, la panificación, preservando algunas tradiciones gastronómicas. Se oye muy cortado, no sé si... Sí, se escucha un poquito cortado, Fer. Sí. Chicos, si alguno desea también hacer algún comentario, levante su manita o simplemente abra su micrófono y con todo gusto podemos escucharlos. Es importante que ustedes también puedan dar su punto de vista con referente a los temas que ya pudimos haber abordado y hoy podamos plasmarlo justamente en esta plática. Parece que no, Urinos. No, bueno... Ya tenemos por ahí un comentario, perdón. Sí, dime, si los puedes checar, Luis. Sí, nos dice nuestro coordinador, el maestro Fernando, decía que lo que más le agradó es que a través de las recetas de panificación se preserva el legado gastronómico del pasado. Sí, bueno, vamos a ver unos videos, ahorita antes de que los ponga. Hay algo que es muy importante, sobre todo para el área de los que han estado en el medio de gastronómico. Digo, yo estuve también metido y he estado metiendo en las dos áreas, como el chef Luis de Avilés. Es importante esta parte de panadería, porque tristemente hoy se está perdiendo la panadería artesanal, la riqueza gastronómica que se tiene de parte de la gastronomía, la panadería.
Hablamos mucho de repostería y pastillaje y mucho montaje de diseño de pasteles, pero es una pequeña parte de lo que es la panadería. La panadería auténtica en México, con su gran riqueza, pues hoy en día se ha ido disminuyendo, tanto por un lado por la falta de conocimiento de este ambiente, de esta área tan importante, que es tan importante en nuestra dieta, como también el problema de la industrialización del pan. Para que tengan una idea más o menos de cuánto dura, cuánto se tiene de panaderías artesanales o de tipo de amasijo aquí en Toluca. Nada más tenemos cuatro amasijos ya existentes en la ciudad de Toluca, tristemente. ¿Cuántas variedades de pan llega a tener un amasijo? Pues no más allá de 10 tipos de pan o 12 tipos de pan, considerando el pan blanco como bolillo, el pambazo, y que esto sea cada vez es menor. La gente no le interesa tener un pan con esa calidad artesanal y prefiere a veces o por tiempos o por falta de conocimientos o por una forma ya de consumo, es comprar ya pan industrializado, de marcas que ya conocemos, o las panaderías que se tienen en autoservicio, que se han ido industrializando y han perdido esas características de pan auténtico, ¿no? Para que tengamos una idea más o menos de la riqueza que se tiene en México en la panadería, la Canaimpa reporta más de 3,000 tipos de pan y variedades en el país. ¿Sí? No hay país en el mundo que tenga tanta riqueza en esta parte, en la cantidad de variedades y de tipos de pan que se tienen en todo el país, por cuestiones religiosas, por cuestiones locales, por costumbres, por estas partes que se fusionaron entre todas las culturas antes y después de la conquista. Y esta fusión que se hizo entre el trigo y el maíz, que son dos culturas, tanto la europea como la parte de Mesoamérica, lograron fusionar una gran cantidad y variedad de pan que hoy existe ante nuestra parte gastronómica y nuestra riqueza. Es una responsabilidad de los gastrónomos o la gente que está metida en gastronomía, es tratar de conservar todo este tipo de productos que son parte de nuestra riqueza y nuestro patrimonio. Para iniciar, no sé si tenga algún otro comentario, alguien de ustedes, para ver unos videos que son cortos y que muestra esta parte sensible o esta parte importante de lo que es la panadería en México. No sé si hay algún otro comentario, aparte de lo que ya vieron con el chef Eduardo Tonatio y también con la chef de Chile, Lorena, que de alguna manera también presentaron cosas bastante interesantes, ¿no? Pues parece que no sé cómo podemos comenzar con los videos, nada más dime cuál ponemos primero. El de la entrevista al presidente de la Canaimpa. Perfecto. Dame un segundito, confírmenme por favor en cuanto lo puedan ver. Dame un segundo. Sí, tenemos 3 videos y ya si quieren al final, bueno, ya viendo los videos, empezamos a analizar una parte de lo que es y lo que he estado trabajando para la recuperación de todo esto. Puedo desconectar mi micrófono. Perdón, ¿ahí se puede ver? ¿Y se escucha? Sí, chef. Sí, chef. Sí, chef. Muy amables, gracias. Bienvenidos, hoy nos encontramos con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Carlos Otegui Hernández, a quien le agradezco mucho este tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantados de estar con ustedes y pues bueno, empezando a contestar todas sus preguntas. ¿Qué te parece si iniciamos con el panorama actual de la industria? Bueno, el panorama actual de la industria desde el 2014 ha venido siendo un poco complicado. Me van a preguntar que por qué el 2014 fue el año en que el gobierno puso el impuesto, el IEPS, que fue el 8% contra la venta. Ese impuesto, el
realmente el comerciante lo trasladó a los clientes sin poder subir a lo mejor el porcentaje que correspondía a salarios, insumos y demás. Y sentimos que a raíz de ese impuesto se generó muchísima informalidad. Tenemos más o menos pensado que el mercado informal dentro de nuestra industria debe ser de más del 70%. ¿Nos podrías comentar al respecto el impacto económico que genera la industria y también en el caso de la generación de empleos, cómo lo apoya? Bueno, impacto económico, realmente nosotros somos la tercera fuerza empleadora del país, con poco más de 1.600.000 empleos. Entre directos e indirectos. Yo creo que somos una industria muy potente y que genera muchísimo empleo, y al final el pan es un producto que lo hemos tenido a través de todos los años en la mesa de todo el mundo y sobre todo los mexicanos. Hablas un poquito de este tema que tiene que ver con la informalidad. ¿Qué tan rentable es actualmente pues ya dedicarse a esta industria para los que ahorita están pensando en ese proyecto? Yo creo que cuando se entra en el tema de la industria del pan, hay diferentes, como le podemos llamar, segmentos de tipos de tiendas. Está el conocido, que debe ser la mayoría, que es el tlalchichol, que es un pequeño establecimiento donde un artesano panadero realiza su pan dulce, generalmente el pan blanco lo compra, y ese lo puedes encontrar pues bueno en casi todas las esquinas. Luego viene pues lo que viene siendo la panadería tradicional, y ahora empezamos a encontrar mucho el segmento de panaderías gourmet, que son en colonias como en La Condesa, La Roma, en Paseo de la Reforma, y también está pues la panadería del supermercado, que es un nivel que a nosotros nos compite muchísimo, y yo creo que también es gran parte del problema que tiene la industria, porque al final el centro comercial vende el pan a un precio muy atractivo, porque pues, realmente es un gancho para ellos, y con eso pueden atraer a los clientes a otros productos. Y en este sentido, y como presidente, ¿cómo apoya a sus asociados la Canaimpa? Bueno, no, la Canaimpa realmente el objetivo principal que tiene es el hacer frente a las autoridades, el tener presencia, el trabajar por tener una industria mejor, y bueno, pues se intenta hacer mucho ruido para hablar bien del pan, que es lo que más nos importa a todos, y pues están eventos muy importantes como aquí en la Ciudad de México, la Rosca de Reyes, el Día de Muertos, y esa es la idea, ¿no? Desmitificar toda esta mala fama que últimamente tiene nuestro producto, y que sobre todo se ha vivido desde el 2014. ¿Por qué? Porque el impuesto del IEPS al final es un impuesto que está catalogado como un impuesto a la comida chatarra. Entonces nosotros tenemos que desmitificar ahora sí que nuestro producto es sano. Obviamente sí tiene que haber, como en todo, consumos responsables. En todos los productos es necesario que lo haya, y bueno, realmente esa es nuestra labor, y yo creo que cada día se viene trabajando mejor en tener pues esta presencia con todas las autoridades. Hace poco conseguimos evitar o quitar una campaña que estaba siendo bastante pues problemática, o que nos causaba pues la verdad que mucha tristeza, porque la campaña se llamaba Suma Vida, Resta Kilos. Era una campaña de la Secretaría de Salud, en donde básicamente lo que nos comentaban es que pues, si comías mucho pan, pues podías llegar hasta morir, ¿no? Entonces, con ellos lo que se logró fue pues platicar, darles a entender las bondades de nuestro producto, y logramos que retiraran esta campaña. Esto que dice es muy importante, presidente, y refiriéndonos también un poquito a los retos que tiene hoy en día la Canaimpa y sobre todo la industria, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, retos que tenemos, yo creo que al estar en años problemáticos, pues, lo primero que tenemos que pensar como industriales es modernizar, hablando en temas generales, modernizar las panaderías, que los clientes vean un negocio que sea mucho más digno y que atraiga mucho más a los clientes. Yo creo que también, si parte del problema que nosotros podemos ver es que el súper tiene precios más competitivos o ofrece otros servicios, pues nosotros también tenemos que pensar en ofrecer
mayores productos o productos que sean por lo menos de primera necesidad para los clientes, ya sea a lo mejor crear una pequeña tienda de abarrotes en la propia panadería. No sé qué podamos hacer, pero yo creo que sí hay que pensar en que hay que modernizar mucho más nuestra industria. Y en este sentido, ¿cuáles serían las perspectivas que tiene en caso de mayor crecimiento? Bueno, del 2016 al 17, nosotros en estadísticas del INEGI veníamos creciendo todos los años. No sé en las estadísticas que vayan a salir del 17, pero sí tenemos detectado que en el año 17 sí cayeron las ventas alrededor de un 3.8%. Si hablábamos de ventas de alrededor de 112 mil millones de pesos al año, más o menos podemos estimar que si cayeron un 3.8%, puede ser alrededor de 108 mil millones. Y pues bueno, esperamos que este no sea un año tan complicado, que por lo menos sea una industria que se quede en ventas por lo menos parecido o pues positivas por lo menos, no mantenernos en esas ventas negativas como el año pasado. Presidente, finalmente, ¿qué mensaje le daría, sobre todo en este ámbito de la salud y la importancia que tiene esta industria para México? Bueno, yo creo que al final el pan está en la pirámide o cadena alimenticia de un producto que se debe consumir diario. Como se los mencionaba en la entrevista, hay que hacer consumo responsable de todos los productos, y pues yo ahora sí que los invito a que consuman nuestro producto y a que vean todas las bondades que tiene y que al final es necesario consumirlo. Hay también campañas muy negativas del gluten, por ejemplo, y bueno, hemos estado hace poco en el Congreso Mundial del Pan, que fue en Mérida, y uno de los puntos importantes que se tocó fue una persona que tenía bastantes estudios y conocimiento que el gluten al final nada más afecta a un porcentaje prácticamente mínimo de la población mundial, y es un producto que se debe de consumir. O sea, el ser humano no debe dejarlo de consumir, es necesario para su ingesta diaria, y bueno, pues yo los invito a que pues, consuman las bondades de nuestro producto. Pues agradezco en entrevista al presidente de Canaimpa, Carlos Otegui Hernández. Muchísimas gracias y encantados de estar con ustedes. Listo, Chucho. Compartimos el siguiente, el de la Canaimpa. Sí, Chucho, lo comparto. El siguiente. Tienes tu micrófono apagado, me parece. Sí, por favor, Luis. Correcto, va. Gracias. Chicos, nuevamente, ¿se escucha y se ve bien? Sí, chef. Gracias. Sí, yo lo veo. Gracias. El pan, la industria nuestra de cada día. Amanece un nuevo día para el mundo. La luz del sol inaugura los aromas, ahuyenta los miedos, invitando a los hombres a celebrar con su trabajo el milagro continuo de la vida. En cada amanecer, todos los hombres de la tierra están de acuerdo en la idea de comenzar el día horneando el pan. En la masa, renace el hombre cada día. Es el signo más sencillo y más puro, el signo más universal y de más significado para el cuerpo y el espíritu. El pan es símbolo de la existencia futura. Habrá que cuidar que el fuego del horno nunca se apague. Y habrá que cuidar que siempre haya pan sobre la mesa, porque el pan es el puente natural entre la tierra y el hombre. La historia nos narra que el pan nació en Oriente. En los albores de la humanidad, el arte de hacer pan se transmitió de padres a hijos, de una generación a otra, de cultura en cultura. El pan fue una moneda de fe entre los pueblos antiguos.
Para los griegos, el pan tenía orígenes divinos. Deméter, la diosa de la tierra y las cosechas, amasó el primer pan para alimentar a los demás dioses del Olimpo. Pero fueron los romanos quienes empezaron a darle a la elaboración del pan un valor artesanal. Cinco 5000 años antes de que Jesús partiera el pan entre sus apóstoles, ya había panes de lujo en Egipto, hechos con harina de loto y miel, decorados con higos, dátiles y almendras. Para que el pan llegase a nuestros días, el hombre creó herramientas, perfeccionó fórmulas e intercambió sus conocimientos con otros pueblos. Sus recetas se guardaron entre los tesoros más preciados. Los panes populares de muchos pueblos encierran la clave de su historia y su cultura. A finales del siglo XVI, ya se fabricaban en tierra azteca dos variedades de pan: el pambazo, hecho con harina de salvado bien molido, y el pan floreado, de harina más fina y blanca. Para el año de 1792, dos panaderías de la Ciudad de México elaboraban un pan común de aceptable sabor y de precio accesible. Mezclaban trigos finos y corrientes, y con este producto satisfacían tanto a las clases pudientes como a las humildes. El pan se hizo poesía. Hay pan dentro del horno, y el olor llena el ambiente. Rebasa los límites del marco de las puertas. Entra en toda la casa y panifica el aire de las huertas. El pan sumó sus múltiples nombres al lenguaje popular. El pan creció en la leyenda de las nuevas tierras. Las espigas doradas fueron parte ondulante del paisaje. El pan unió definitivamente su nombre al de nuestro pueblo. Pan, primer alimento natural. Pan, palabra antigua. Alimento sustancioso que preside la mesa. El pan, la primera palabra. El regalo que Dios entregó al hombre en forma de dorada espiga. El orgullo del oficio más antiguo del hombre es el aroma del pan fresco, el crujir de la miga que se enfría bajo la caparazón dorada, la germinación final de la espiga hecha sabor. Ser panadero es una herencia antigua de más de 10.000 años. Es un oficio de sacrificio y al mismo tiempo es también ser artesano, ser humanista, ser artista. Es crear con las manos y la imaginación formas y nombres bellos, formas que comemos diariamente y nombres que guardamos en el pensamiento y la tradición. México es un país orgulloso de su industria panadera. Es el país número 1 en sabores, aromas, variedad de figuras y colores. Es un país con gran tradición panadera y reconocido prestigio internacional. Es aquí donde se inventó la telera y el bolillo, donde se utilizó por primera vez el sistema de autoservicio para la venta del pan. La industria panificadora es una de las industrias que más mano de obra ocupa. Aquí consideramos desde las manos fuertes de quien trabaja el campo, cuidando y cosechando el trigo, llevándolo a las manos del molinero para que con su molienda nos entregue la harina blanca. Después, el panadero hará con su artesanía e ingenio ese rico pan que siempre está en la mesa de nuestros comensales. Se generan alrededor de 1.500.000 empleos indirectos, dando trabajo a poco más de 500.000 trabajadores en unos 55.000 obradores.
La Cámara Nacional de la Industria Panificadora, hoy Canaimpa Panaderos de México, fue fundada en 1945 y desde entonces reúne a los panaderos, empresarios y emprendedores de México. Promueve entre ellos el espíritu de la sana competencia para ofrecer un producto de alta calidad y óptima presentación. Hoy en día, como hace muchos años, los empresarios a través de Canaimpa Panaderos de México intercambian sus conocimientos, se capacitan, fortalecen la unidad de su gremio, trabajan con la conciencia de que es necesario incorporar la tecnología en la elaboración del pan, sin perder las características artesanales del oficio. Saben que el futuro del pan está en el pasado. Así, se ha preservado el arte de hacer pan. Canaimpa Panaderos de México ha capacitado a su industria, preparado nuevas generaciones de jóvenes que se suman a las filas de las panaderías. Esta sangre nueva en la panadería mexicana reconoce el esfuerzo de sus mayores, se apoya en su conocimiento, pero también es capaz de innovar y lograr panaderos más organizados, más capaces, más orgullosos y conscientes de la importancia de su oficio. Canaimpa Panaderos de México busca compartir sus experiencias y conocimientos a todo el país y al mismo tiempo trascender fronteras mediante alianzas estratégicas con organismos similares en todo el mundo. Los panaderos de México buscamos tener una industria más fuerte, más comprometida, unida, natural y trascendente, como el producto que fabricamos, el pan. Taonero, tus manos y tu frente hablan de tu destino antiguo, y volverás al pan, a Dios, al vino. Son ellos tu destino. Los hombres venerarán por siglos tu presencia amiga y brindarán por ti. Luis, Sí, Chucho. Luis, sí. ¿Compartimos el último o...? Sí, de una vez el último para que veamos y ya después empezamos a hacer a base de preguntas o algunos comentarios de lo que se tenga para ya checar esta parte de la tecnología que está haciendo el ingeniero Parra. Él está en Houston. Yo lo tengo la oportunidad de trabajar con él, ¿no? Perfecto. Bueno, se los comparto entonces, Chucho. Sí, gracias. Hola, buenos días. Soy de la empresa Hornos y Maquinaria Iberia. Queremos presentar un nuevo sistema de panificación que me permite elaborar pan en menos de 30 minutos. Todo inicia con una cámara de fermentación controlada. La masa viene en bloque. El bloque de masa se saca y vamos a cortarlo en un acotador especial que le llamamos pan bloque. Esta máquina permite dar cortes exactos de altas hidrataciones. De ahí pasaremos a fermentar en la cámara de fermentación, justamente, y después pasaremos a este nuevo concepto de horno que se llama pulsar. El sistema pulsar significa que podemos cocer el pan de la misma manera como se puede en hornos de piso o de solera, obteniendo un excelente que garantiza extra de crecimiento pan. Veremos cómo se realiza. En una cámara de fermentación controlada podemos guardar más de 100 kilogramos de masas de un día para otro o incluso hasta 2 y 3 días, es decir, 24, 36 y 72 horas. Programaremos la cámara a -1 grado bajo cero y las masas pueden permanecer intactas durante los siguientes 72 horas. Por lo tanto, trabajar las masas en bloque me permite un resultado final rápido, en menos de 30 minutos tenemos que obtener pan. Por lo tanto, realizo mis masas, las guardo en la cámara de fermentación controlada y puedo sacarlas durante el siguiente día, durante todo el día. Puedo sacar 2 planchas, 5 planchas, 10 planchas en la noche. Se cortan y horneamos en el sistema pulsar.
detallada de lo que es el sistema. Dividimos la cocción en 3 etapas. Al introducir el pan, la turbina gira solamente a 200 revoluciones por minuto, creando un flujo muy lento. A esto le llamamos tiempo de rocío. Automáticamente el horno cambia una programación y inicia a dar pulsos de calor, pulsos de cada 2 segundos, uno reposa. Entramos a la tercera etapa donde damos 4 segundos por 2 de descanso. Cuando la levadura ya ha crecido, ha generado el biomos y el alcohol etílico y greña, ahora procedemos a retirar todo el vapor. El horno automáticamente abre un damper, extrae el vapor y continuamos la cocción pero a la mitad de la velocidad. Con esto vamos a garantizar un excelente piso y un excelente greña. Horno Iberia Pulsar. Bueno, este es el final de la demostración del horno Iberia Pulsar. Podremos observar cómo greñó perfectamente la barra de pan, cómo logramos obtener un piso perfecto, muy similar a lo que es un horno de pisos, una redondez de la barra muy buena y vamos a ver los alvéolos internos de una masa hasta el 70% de hidratación. Listo, Chucho. Hola, buenos días. Soy de la empresa Hornos. Sí, ya se acabó, ¿no, Luis? Sí, listo, Chucho. Bueno, aquí ese es yo tuve la oportunidad de estar viendo algunas cosas con el ingeniero Parra, tengo la oportunidad de conocerlo y trabajar unas cosas con él. Ha equipado, ha desarrollado tecnología muy importante para lo que es panificación, pero lo importante es que ha conservado esa parte artesanal del pan, a pesar de que ha puesto tecnología muy avanzada que ha diseñado él, pero siempre conservando esta parte del pan artesanal, el pan que no requiere, y él me definió un día con él que era entre pan artesanal y pan industrial. Cuando al pan artesanal le llegan a poner algún aditivo, alguna enzima, algún emulsificante, en ese momento deja de ser ya un pan artesanal, ¿no? Él empezó a trabajar, y eso es una base de él, que es la base de la tecnología, rescatar toda esta parte del pan auténtico, que no requiere más que un buen proceso para lograr este tipo de pan, como se mostró ahí con las baguettes, ese piso que tiene el pan, el corte del greñado que se tenga dentro de las barras, su proceso de fermentación, el tamaño del alvéolo en la migaja, es sí, perfecto, y la durabilidad, la vida de anaquel para mantener esa frescura del pan sin necesidad de meter ningún emulsificante ni nada, que es algo que hemos estado también trabajando, esta parte de investigación, en tratar de tener pan artesanal, pero
con tecnologías avanzadas, sin adicionar ningún aditivo, aditivo químico, que hoy en la industria panadera se está abusando mucho de esto. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que hemos visto, la riqueza de la panadería desde el punto de vista gastronómico, la importancia que tiene en la economía, y estos mitos o estos que se han etiquetado al pan como algo que hace daño y no es cierto, ¿no? No sé si tengan algún comentario de estos 3 videos o alguna duda que tengan, aparte de lo que ya vieron con Lorena y con Tonatiuh desde España. Chicos, recuerden que para que podamos hacerlo esto más dinámico, vamos a levantar la manita si tienen alguna duda y podemos abrir el micrófono. Yo tengo una duda, Chucho, y me gustaría preguntarte. Y hoy me llamó la atención ahorita viendo este video justamente, en el cual yo creo que a lo mejor para los chicos todavía no es algo muy familiar el hecho de que se explique justamente esta tecnología, ¿no? Del horno. El horno con pulsaciones de calor cada 2 segundos, una se detiene y al final, digo, lo que se obtiene son reacciones de Maillard en el pan, se dan texturas, porque además al observar nosotros el pan, observamos un pan donde, bueno, para los que hemos hecho pan, el poder hacer esa parte del piso en el pan, en un horno en el cual no tenemos como tal el piso de cerámica, pues es algo completamente complicadísimo, ¿no? Y en este caso el alvéolo, que es algo que también mencionábamos con este Tonatiuh, justamente que hoy se ha abusado un poco de utilizar, pues de alguna manera, algunos aditivos que nos vayan a producir mayor aire para el pan de Instagram, ¿no? El pan de la fotografía, donde se ve un alvéolo muy, muy grande, pareciera que estamos relacionando con calidad, cuando en realidad el alvéolo que se nos mostró en este momento y la consistencia, o sea, eso es lo que nosotros llamaríamos como la perfección del pan. ¿De qué manera tú consideras, Chucho, y aquí va la pregunta, que hoy la tecnología nos está ayudando justamente a lograr esta perfección en la panificación y obviamente tratando de vincularlo con la parte artesanal? O sea, ¿de qué manera la tecnología hoy nos ha ayudado y nos puede ayudar más? Sí, bueno, hay algo muy importante que es lo que hace Parra, que para tener este tipo de pan, esa característica del alvéolo también, una homogenización, si se ven en este desarrollo de tecnología del pan bloque, lo que hace es prensar la masa, ¿sí? Hace los doblez, la prensa, es un diseño que ese equipo lo diseñó, yo lo trabajé con él acá en el laboratorio de cereales, y lo que hace es como ponchar las masas, pero no desgasificar. Lo que hace es una homogenización, de disminuir el tamaño de las burbujas de aire, las hace más pequeñas, hay una mejor distribución de ese aire, y esto al someterlo ya al proceso de fermentación, que aparte se acorta el tiempo de fermentación sin que afecte sus características de sabor, de textura, de aroma. Lo importante es que homogenice esa masa, la deja reposar, la puedes mantener a 4 grados en la cámara de fermentación, la saca y la tempera y se pone ya al horno. ¿Qué es lo que va a hacer? Que la humedad de la barra en la parte interna, esa humedad va a tener la humedad necesaria. Si una pieza de pan pesa 100 gramos, al horneado pierde 10 gramos. Va a pesar 90 gramos de horneado. Ese es el rango de humedad que pierde. Si pierde más, que decir, va a ser un pan que va a ser muy seco, muy desmoronable, no va a tener durabilidad, se va a hacer corrioso porque va a absorber humedad del medio ambiente y se va a hacer horrible. Estas baguettes pueden mantenerse 2 o 3 días sin problema alguno, porque la humedad mantiene la humedad. La frescura del pan está determinada por la humedad interna del producto, ya sean mantecados, tipo bizcochería, bollería, todo este tipo de panes. La otra es por eso la importancia de esta prensa que él tiene, y que hace esa homogenización de burbujas grandes, las hace pequeñitas pero ordenadas. Por otro lado, el pulsar lo que hace es que para que no seque el pan en el horneado, está aventando pulsos de aire y corta. Esto hace que haya una reacción de Maillard adecuada, hace un greñado y con una
una crocantez importante en la superficie, se tenga un piso del pan muy bien hecho, es una característica del buen pan, y la otra es de que va a perder la humedad, ese 10% de humedad que debe perder, y no perder más. Ha desarrollado también otra cuestión muy interesante que se llama, es parte de la autólisis, también Tonatiuh lo menciona, y eso no es algo nuevo, es algo que ya se trae. La autólisis nos ayuda a tener fermentos madre, tener la cantidad de levadura de tamaño y de células vivas suficientes acorde a la cantidad de kilos de harina que vayamos a preparar. Aquí, ¿qué sucede? Estamos hablando de tres cuestiones. Por eso muchos chefs pueden ser muy buenos chefs, pero no pueden ser panaderos, ¿sí? Y anteriormente, y aparte de esto, antes los chefs eran tauneros, eran chefs, y era una estructura más compleja del profesionista del ámbito gastronómico. Hoy casi no se pueden entender estas dos habilidades. Es decir, yo puedo hablar de 10 gentes de gastronomía, uno de los 10 va a tener las características de ser buen panadero, ¿sí? Porque se mezcla física, se mezcla química, se mezcla bioquímica, ¿sí? Son factores que si no se entiende, no se puede hacer un buen pan, ¿sí? Eso es por eso lo importante de la tecnología, sin deformar el pan artesanal, sin deformar las recetas, sin necesidad de adicionar ningún aditivo. O sea, no es necesario, ¿sí? Claro, la industria es como Bimbo, que hace una producción impresionante de productos diarios. Claro que se tiene que tener una serie de aditivos que se meten, que están modificando por otras situaciones de etiqueta limpia, pero que están logrando también retomar esta parte como el pan artesanal que se tiene en las tiendas de autoservicio de esta marca, ¿no? Eso viene del origen de una barra, la baguette que se hace en España, la pasaron a hacer un pan de caja, y que viene siendo la formulación que hoy se hace mucho en España, el pan de caja, con esa formulación de baguette, y aquí en México ya empezó a utilizarse, Bimbo empezó a meterse a ese tipo de pan, a elaborarlo. Por eso es tan importante la parte de entender la parte de panadería artesanal, haciéndola mejor, para mayor producción, pero con tecnología. Eso es muy importante. Claro, tenemos aquí una pregunta también muy interesante que nos hace nuestro coordinador en el chat, pero bueno, tenemos una mano levantada de Alejandro Hernández, un alumno. Alex, ¿nos podrías ayudar abriendo tu micrófono? Vamos a hacer primero tu pregunta. Sí, bueno, primero ya se habló de las ventajas de toda esta tecnología, pero ¿cuáles serían las desventajas, si es que las hay? Y los aditivos que se mencionaron, que bueno, son los que se evitan, ¿cuáles son? Bueno, de los aditivos que normalmente está usando, hoy en día las panaderías están comprándole a Puratos y otras marcas, compran las premezclas que ya traen emulsificantes, traen complejos enzimáticos, de los cuales ayudan a que se tenga un mayor rendimiento por kilo de harina, ¿sí? Para elaborar más piezas de pan, ¿sí? Tengan más aire y yo tenga mayor cantidad de piezas elaboradas con un bulto de harina. Me sale más homogéneo, todas las piezas de pan van a quedar mucho más homogéneas, igual de sabor, de textura y todo, porque ya vienen más, se le adiciona huevos, se le adiciona solamente agua. Entonces ya las premezclas se están utilizando. Los aditivos que se venden Puratos, que también se venden como algunos aditivos, como mejorantes, también traen este tipo de productos químicos que se trabajan para dar mayor rendimiento, mejor homogeneidad al pan, y sobre todo para que sea una harina pobre en calidad de fuerza, pues tenga la fuerza para hacer panes como tipo bollería, tipo baguettes, tipo gasas de campo y todo. Esto es más o menos lo que se tenga. La parte de que se tenga de desventajas, yo te lo podría decir, conociendo los equipos que él ha desarrollado y los tipos de pan, realmente yo no le veo desventaja. Lo que ha hecho es optimizar los procesos, tener mejor calidad del pan, sin que se pierda todas estas características de sabor, de textura, de aroma y de sabor, ¿no? Daniel Pedrero, que es uno de los también que tenemos
que lo conocemos, que es el mejor de análisis sensorial en México, él determinó 100 tipos de perfiles que se pueden evaluar en un pan, ¿no? Entonces, para que vean más o menos la característica desde una baguette, un bolillo, una telera, una chapata, hasta panes complejos como son campechanas, como son los pambazos también, el pambazo original, no el pambazo que se hace con la masa de como si fuera de telera, y este tipo de panes que son complejos y que hoy casi nadie los está haciendo en el mercado de la industria panadera. Desventajas en esta tecnología yo no le veo casi nada, a excepción de que el costo de los equipos están dentro de un rango, dentro de lo que puede ser una inversión fuerte, ¿no? Para una panadería, ¿no? Y no sé si te contesté la pregunta, Sí, bueno, mi pregunta sí fue respondida, más que nada, los aditivos que se mencionaron, y bueno, como menciona, no hay ninguna desventaja casi, tal vez el precio, que no es algo tan accesible para distintos, no sé, vamos a llamarlos comercios o pequeños negocios tal vez, que es algo que sería como ese pequeño impedimento, ¿no? Para los pequeños negocios de hacer todo este proceso pues con mayor exactitud, ¿no? Sí, lo importante aquí es que tú puedes desarrollar esta tecnología a veces sin equipo, la puedes llevar a cabo en pequeñas panaderías que no tengas equipo, que no hay dinero suficiente como para comprar este tipo de equipo. Si tú ves ahí en el video, lo que hacen es doblar la masa y luego presionarlo. Si no tienes este equipo, lo que haces es igual, lo puedes doblar y solamente aplanar con las manos y guardar la masa. Puedes disminuir tu cantidad de levadura para que tengas fermentaciones más lentas y puedas tener esa masa doblada y cortarla y así evitar que se deforme tanto la estructura y se desgasifique y tengas una homogenización del alvéolo de la migaja, sin necesidad de tener equipos caros o sofisticados, o que a veces no se tiene el dinero para una inversión de esta índole. Lo importante es entender esta tecnología y llevarla y aterrizarla a negocios que no tienen esa capacidad de inversión. Nosotros hemos estado asesorando pequeñas empresas como Abimbo, hemos estado trabajando, y donde este matiz tan amplio de tecnología que hemos visto, sobre todo en panes ultracongelados, que también es otra tendencia, ¿no? No sé si alguien más te contesté la pregunta. O no sé si alguien más. Por ahí, Pedro Alan, tenías la mano levantada. No sé si deseas continuar con tu pregunta, Pedro, o ya se contestó lo que tenías la duda. Sí, en sus conocimientos, ¿se podría utilizar un aditivo potencializador de sabor como el glutamato monosódico en la elaboración del pan o no es factible? No, bueno, ese es mi punto de vista personal. El glutamato monosódico se llega a utilizar a veces, sobre todo lo que es los snacks, para que te activen y te estés con esa sensación de comer más, ¿no? Ese es el chiste del glutamato monosódico. En panadería no se puede usar, ¿por qué? Porque me va a afectar el pH, me va a afectar el desarrollo de la levadura. Entonces, va a tener un efecto contrario a esto. Para tener un buen pan, más o menos, puede ser más o menos la idea. El pan se desarrolla si le das su tiempo de fermentación, su tiempo de mezclado, su tiempo de amasado, su tiempo de fermentación adecuado y la temperatura de horneado que debe de tener y el tiempo de horneado dependiendo del tipo de equipo que se tenga, vas a lograr desarrollar estas características naturales del pan, ¿sí? No es necesario ponerle nada al pan, simplemente es darle sus tiempos y darle ese desarrollo que debe tener en esas fases de mezclado, el tiempo de fermentado y el tiempo de horneado, ¿sí? Si sobreamasas, vas a quemar la masa y vas a tener problemas en el formado, vas a tener problemas en el sabor y la textura. Si la dejas sobrefermentar, también esto va a causar problemas porque se van a perder características, se va a acidificar, se va a tener problemas de textura y va a perder también sus propiedades de sabor y de aroma. Y un buen horneado, que ya es la fase final,
pues, teniendo los rangos de temperatura, así más así para que tengan una idea rápido. Si te llega una mezcla, una masa de pan dulce, vas a hornear siempre a 180, 190 grados. Si vas a hornear con poca azúcar, en la formulación, pues tienes alrededor de 190, 200 grados. Si tienes un pan que no lleva nada de azúcar, en automático vas a hornear arriba de 220, 210, porque eso va a desarrollar el sabor y la textura y los aromas en el pan, ¿sí? Sin necesidad de ponerle nada más que los ingredientes naturales que debe llevar el pan, que es huevo, harina, azúcar, sal, levadura y agua, ¿sí? Y en caso de un momento a veces se pone leche en polvo o leche líquida, no requiere más, ¿no? Ese es a grosso modo, así para hablarte más o menos de las características del pan. No sé si contesté tu pregunta, Pedro. Sí, muchas gracias. Chicos, ¿alguno desea hacer alguna otra pregunta? Sí, gracias. Escucho, en el caso, por ejemplo, de la panadería mexicana, pues hablamos de una diversidad muy grande. ¿Consideras que hoy en día se ha hecho el registro correcto de toda la diversidad de panificación que tenemos en México o hace falta trabajar en eso? No, digo, la Canaimpa nos reporta como 3,000, pero no te está definiendo que sea el total. Es decir, en cada municipio, cada localidad, en cada estado, tú conoces más la República que yo, y bueno, se va uno a Oaxaca, se va uno a Chiapas, tiene una variedad de panes impresionante, más si viene en la época religiosa, de religión o por este tipo de cosas, se elaboran otro tipo de pan solamente para esas fechas. Entonces, investigación desde el punto de vista patrimonial gastronómico, hay mucho que hacer, ¿sí? Nos perdemos mucho a veces con gastronomía, hablando de cocina francesa y la panadería francesa y todo, pero nuestra panadería es tan vasta, que yo creo que conocemos un 10% de lo que realmente es, ¿no? Y que tristemente se está perdiendo más rápido que la gastronomía en la parte de cocina caliente o de platos o de eso se está perdiendo más, sí, que en la panadería, ¿sí? La velocidad de perder recetas se están, cada vez es más crítico, ¿no? Entonces hay un campo de acción, un campo tenemos trabajo hechos de los amasijos, características de un amasijo que debe tener, las dimensiones, y también como proyectos con ultracongeladores de última generación que hemos estado trabajando en panificación. Y esto nos muestra la importancia que tiene tanto en un ámbito como en otro, pero creo que es una responsabilidad tanto de gastrónomos como de tecnólogos en alimentos el recuperar y el que no se pierdan, porque el que perdamos todo esto, vamos a perder nuestra identidad, nuestra historia, ¿no? Claro, y con esto yo creo que también es importante dar entre los estudiantes de gastronomía este gusto por la panadería. Y respecto a esto, aquí tenemos una pregunta del coordinador Francisco Fernando, que dice que, ¿qué recomendarías tú para organizar concursos y competencias dentro de la universidad con la intención de potenciar la industria cuando los estudiantes puedan egresar? Mira, hay algo que te voy a hacer un comentario chistoso, y hemos platicado muchas veces tú y yo. Cuando se hacen los concursos de cocina, que son 3 tiempos y todo esto, ¿no? Y cuando hacen banquetes o eventos de todo tipo, y a veces yo le preguntaba, ¿y quién piensa en el pan? ¿Cómo vas a diseñar los panes que van acorde al primer tiempo, la entrada, al segundo tiempo? Sí, todo el mundo piensa en el postre, todo el mundo piensa, pero en el pan que vas a acompañar, nadie lo diseña, ¿sí? Y acaban hasta poniéndote unas rebanadas de pan Bimbo, ¿no? Digo, no estoy en contra del oso Bimbo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no pienses en el pan? Si estás hablando de gastronomía. Entonces, luego la otra situación, hay licenciaturas de gastronomía, pero dime dónde se lleva panadería. Digo,
Hay escuelas que te dan cursos, pero realmente puedes estudiar un posgrado en pura panadería o una licenciatura a la par completa. Y conoces a una persona que llevó esa carrera a la par, que ya sabes quién es, que es Freddy, que estudió panadería toda una carrera de 4 años, ¿sí? En panadería. Entonces, ¿qué es lo importante? Que se refuercen las escuelas de gastronomía, cursos de panadería, pero por lo menos son 4 cursos de panadería para poder reforzar y hacer, ayudar a que se conozca esta riqueza gastronómica y que no se pierda y que se logre para los concursos, que siempre se tenga, si vas a diseñar un concurso, que también entre el diseño de los panes, ¿no? Y eso es muy, muy importante. No sé si esto le contesta la pregunta al coordinador. Sí, yo creo que tenemos que poner y puntualizar un poco más en ese conocimiento. Y bueno, ahorita que mencionas esto, y yo creo que para terminar, me gustaría igual hacer un comentario y algo relacionado a lo que platicábamos con Eduardo Tonatiu, con el chef Eduardo Tonatiu el día martes. Era justamente esta parte del diseño de un menú en un banquete, en una comida, donde el pan debe de jugar y debe de ser considerado uno de los platos principales y tener realmente la importancia que muchas pocas veces se le da. Regularmente lo vemos como un acompañamiento de los platos, pero no le tomamos en cuenta que debe ser pensado y diseñado a modo de poder maridar justamente con el banquete. Y con esto, pues recordar justamente en algún evento en el cual tú fuiste responsable de la elaboración de ciertos panes, que fue una maravilla, que inclusive fuiste halagado por el mismo chef Alejandro Heredia y por uno de los panaderos más importantes de México, Carlos Ramírez Rudú, donde tu trabajo pues, fue muy, muy apreciado porque pensaste justamente en esta forma de poder complementar con el pan la comida, ¿no? Y bueno, algo que yo creo que en la gastronomía y en el caso de la panadería, que también le preguntábamos al chef Eduardo, era que se ha visto de una manera rezagado el tema de la innovación y de la variedad, por así decirlo, en el tema de innovación de la panificación. Y aquí me gustaría platicarles también algo que nuestro invitado, el químico Jesús Castillón, dentro de sus área de experimentación ha realizado. Y es algo que a mí me gusta presumirlo, Chucho, porque es como una forma de inyectar esta necesidad de creatividad en el tema de la panificación. Y fue este desarrollo que tú hiciste de hacer un pan blanco, donde tú incorporabas sabores que al momento del horneado sucedía algo. Platícanos un poquito nada más de eso, Chucho, para que se den una idea de qué estoy hablando los chicos. Esto fue en conjunto con Fabio, que también tú lo conociste, en italiano, estuvo con, fue una idea de tener una baguette, y en la baguette se incluían, primero se armaban los cubitos de hielo, como pequeñas esferitas de esos, en forma de bolita. Entonces se hacían hielos de albahaca, hielos de pimiento morrón, sí, y esos hielitos, a la hora de armar la baguette en la masa, se encajaban a cierta distancia, de tal manera que a la hora que se metía a hornear, si dividiéramos la baguette, que mide más o menos 70 centímetros, se ponía el hielo al inicio, en la orilla, en el centro y en la otra orilla. De tal manera que a la hora de que se entra el horneado, la parte donde estaba el hielito de albahaca, se queda como verde esa parte, que no es un verde como si estuviera echado a perder, y aparte se quedaba aromatizado y saborizado todo ese pedazo de pan, y en medio tenía otro sabor, y al final tenía, por ejemplo, una cubita de hielo de café, sin azúcar, ¿sí? De tal manera que esto hace que una baguette me servía para, dependiendo del tipo de cubito de hielo que me hemos puesto, me servía para la entrada, la mitad de la baguette para el plato fuerte, y ya para la salida o la ensalada, plato fuerte y todo. Sí, tenía 3 sabores diseñados en un solo pan para acompañar todo un menú, ¿no? Y eso me permitía tener diseño totalmente hecho para 3 tiempos en un pan, ¿no?
Y esto fue con Fabio, sí, claro, esto no se puede industrializar, esto es algo que es totalmente artesanal, muy manual, por todo este armado de los cubitos de hielo, ¿no? Pero de que quedaron los panes, los panes que desarrollamos con Fabio, fue muy, muy increíble, ¿no? Y sobre todo esta división para acompañar, ¿no? Claro, e imagínense, chicos, justamente al momento de la evaporación del hielo, es justamente cómo se difuminaban los sabores en toda la miga del pan, ¿no? Y esto pues, realmente resulta muy creativo. Tenemos ahí una manita levantada. Adriana, si gustas, ¿nos podrías abrir tu micrófono y apoyar con tu pregunta? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Luis. Gracias por organizar esto. En realidad es más hacia una felicitación a Chucho por compartirnos. No todas las personas que tienen estas experiencias son tan abiertas. Siento que él siempre nos transmite tal cual todo, no se filtra nada. Y la pregunta es una pregunta personal. ¿Cuál es tu pan favorito? Chucho, cuéntanos. El pan Bimbo, no es cierto. No como mucho pan, así no, digo, no como, sí como el pan, pero así, pequeñas piezas o pequeña cantidad. Parecería ilógico, ¿no?, que no comiera tanto pan, pero bueno. Hay 3 panes para mí, que es una buena baguette, un buen bolillo de amasijo, eso es increíble. Los amasijos casualmente no hacen telera. Si un buen amasijo nunca has hecho telera, es algo curioso que no se hace. Hacen muy buen bolillo. Otro pan que es increíblemente complejo y difícil de hacer es las campechanas. Parecen, todo el mundo las hace hoy de una masa hojaldre, pero es un hojaldre muy diferente en su elaboración. Y unas rosquillas que hacen también que parecen de hojaldre, que no es otra más especial, pues, que ya casi no se encuentran, ¿no? Ya se llaman plumas. Esos son 3 panes por su estructura, por su sabor, y son increíbles esos panes, ¿no? Y la verdad, esos son los 3 panes para mí, en lo personal, que me encantan, ¿no? Por todo lo complejo que es. El bolillo parece pues, agua, levadura, una pizca de sal y ya, pero hacer el bolillo es toda una técnica increíble. Entre menos ingredientes, tengo más dificultades para que quede mejor el pan. Cuando ya le meto huevo, le meto leche, mantequilla o grasas, pues me facilita la elaboración del pan, ¿no?, que quede mejor, ¿no? No sé si eso te conteste la pregunta. Un buen pan de caja hecho. Gracias. Un buen pan de caja hecho, pero de manera tradicional, ¿no? He hecho mis panes de caja y con hierbas finas, con albahaca, eso, pues, para acompañar un vino, un queso y todo, sin problema. Creo que algo que nos ha dejado este ciclo de conferencias relacionadas a la panificación ha sido el tener mayor conciencia justamente de lo que es la industria del pan y lo que es el arte de la elaboración de pan. Me parece a mí que sería una invitación para todos los chicos también, que si tienen la oportunidad y pueden hacer prácticas específicamente en el área de panificación, lo puedan hacer. O inclusive como decisión personal, si pueden. Sé que en la Ciudad de México ya es muy, muy complicado porque el tema de la contaminación prohibió que muchas de las panaderías tradicionales cerraran. Sin embargo, todavía en provincia tenemos muchas panaderías en las cuales uno puede ir, aunque sea de mirón, y aprender un poco de la elaboración del pan. No sé si ubicaste a Adriana, Chucho, pero es Adriana Estrada. Un gusto, Adri, qué bueno que te pudiste conectar. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta para terminar nuestra sesión, chicos. ¿Alguna duda para que podamos aprovechar a nuestro invitado? Si no, pues estaríamos terminando ya la sesión, Chucho. Muchísimas gracias por haber aceptado a nombre de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, y en esta segunda edición del Conversatorio Culinario. Te agradecemos tu participación. Gracias Luis, y gracias a todos ustedes y mi correo lo tiene el chef Luis,
y asesorías o cualquier cosa que ustedes requieran, con toda la confianza me pueden hacer preguntas y trataremos de contestarlas o apoyarlos en alguna asesoría sin costo. Claro, eso no tiene costo, así lo importante es convivir, convivir el PAN es algo que es parte de nuestra vida, ¿no? Claro. Y gracias a todos, gracias por la UVM y por la invitación, y a ti en especial. Y gracias, Adriana, me da mucho gusto saludarte. Y no sé si Fabricio se habrá conectado por ahí, que es un excelente amigo y muy excelente panadero. Y gracias. Al contrario, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hoy mismo a las 4 de la tarde vamos a tener otro conversatorio que va a ser sobre los procesos del café, justamente también con un profesional del área que tiene una experiencia impresionante trabajando en Nestlé, en el área del tostado de café, y vale la pena también que nos podamos conectar. Esa es a las 4 de la tarde. Y bueno, ya tienen todos el programa para que puedan vincular justamente el link y podernos conectar. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente día y estamos en contacto para estas últimas conferencias de este segundo conversatorio. Muchísimas gracias y hasta luego.